Brújula Internacional conversando con el doctor Sadio Garavil, la situación en Medio Oriente, justamente hablando sobre la posibilidad de que se llegue a una paz. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hablábamos de la posibilidad de separar política y religión, y justamente es lo que no está ocurriendo con todo esto de la proclamación del califato y además con la situación específicamente entre Israel y Palestina. Bueno, precisamente tú tocas el punto fundamental. En los últimos años, como decíamos, desgraciadamente se han fortalecido los sectores que ligan religión con política y por lo tanto hace mucho más difícil la solución racional y razonable, que es la de los dos estados, que es la posición del Acuerdo de Oslo, es la posición de las Naciones Unidas, es la posición de la comunidad internacional. Sin embargo, con este fortalecimiento de estos movimientos islamistas particularmente, pero también el sector ultraortodoxo judío también cumple esa función, aun cuando menos relevante, tenemos la dificultad de llegar a ese acuerdo. Ahora, hay que hacer un esfuerzo, la comunidad internacional y los Estados Unidos en particular, que tienen una función relevante en esa, particularmente por su relación con Israel, de reabrir de alguna forma las negociaciones, porque tener la esperanza de una solución, vamos a decir así, inhibe un poco los actos de violencia mayoritaria. ¿No? Digamos, si hay esperanza en una solución, menos gente, no digo que no lo habría siempre, menos gente está llevada a la acción violenta, a la acción de estos tipos de asesinatos, porque evidentemente tienen la esperanza de que se logre. Si en cambio no hay esperanza, no hay negociación, no se avanza, pasan los años, entonces el problema de la desesperanza crea, particularmente en el mundo palestino, esa caldo de cultivo para la violencia. Eso en relación a Israel y Palestina. Ahora, el caso en cambio del ISIL o ISIS, el Estado Islámico para Siria y el Levante, que se ha autonombrado como el califa, ese Abu Bakr al-Baghdadi, que es el califa supuestamente, ese ya sí es un problema mucho más amplio, porque allí con él no hay forma de llegar a acuerdos, porque su visión del mundo es una visión precisamente anclada en la idea de que él es el califa para todo el mundo musulmán y que los estados que existen, por cierto, los acusa obviamente a los estados existentes del Medio Oriente de ser estados no reales, y en parte tiene cierta razón, porque fueron creados al final de la Primera Guerra Mundial entre Inglaterra y Francia, que se trazaron las fronteras en un mapa entre Jordania, Siria, Irak. Todos esos estados, en cierto sentido, son algo artificiales. Vienen del desmembramiento del Imperio Otomano, donde sí había un califa antes de Kemal Atatürk. O sea, hasta 1922 y 24, cuando fue abolido el califato, el sultán de Istambul, o sea, el sultán que gobernaba sobre el Imperio Otomano, era también el líder religioso. Entonces él reclama, lo que pasa es que quién le da ese derecho, uno se lo pregunta, pero él reclama que él va a ser el nuevo califato y quiere imponer el nuevo califato a palos, a violencia. Recientemente, si no me equivoco, la semana pasada se hablaba de un bombardeo por parte de la coalición internacional, esta coalición liderada por Estados Unidos, donde presuntamente se había dado muerte a este califa. Nos preguntábamos en ese entonces, sin embargo luego desmintieron que él estuviese muerto, pero nos preguntábamos qué pasa con el Estado Islámico si efectivamente ese califa es asesinado por la coalición internacional. Bueno, no sabemos cuán fuerte es ese liderazgo, si es un liderazgo carismático único o se crearía un sustituto, un segundo. Eso siempre puede suceder.